doctrina sobre la importancia de madrugar y dejar de ser perezosos. Dijo el venerable mensajero de Elohim el sin cimbre: hijos del Altísimo, pueblo tao judío de verdad, que el espíritu de Jehová y de Adonai y de los demás Elohims de la Creacel sean con vosotros todos los días de vuestra existencia. Que el entusiasmo y fidelidad vibre dentro de vosotros cual fuego vivo de Dios, para acatar diligente inti los reglaciertos doctrinarios de nuestros y vuestros padres, Hakelium Zeus Induceus y el sublime ángel Samael, los maestros y guías Oadbator Beor, han dejado cual reglaciertos doctrinarios para que sean llevados a efecto con gran diligencia diaria inti, como ser el sacrofonesón de todas las managdas, la recepcel del día, que reemplaza el sacrificio que ordenó Jehová a Moisés, sacrificio que indispensable inti había que hacer todos los días, y que un corderito sin tacha era sacrificado todas las managdas, y otro corderito sin tacha era sacrificado todas las tardes, el uno a la salida del sol y el otro a la puesta del sol. Hoy no es menester matar un corderito, pues ese corderito está dentro del Cristo líquido que vierte su sangre seminal del templo de la Creacel hacia la fontanela, donde esa sangre seminal etérica se extiende a las moradas de los Elohims, ubicadas en los absolutos de los Ajalas, en el absoluto de los soles y en todas las moradas de nuestro y vuestro Hacedor. De igual forma, pueblo de Dios, no podéis abandonar el sacrógesis diario, con el cual, como casados y como solteros, hacéis en cada movicierto consciente que el Cristo que está dentro de vosotros ascienda cual olor de suavidad a Jehová, que es a todos los Elohims de la Creacel, las Evas fieles y los varones fieles en estos aspectos son las futuras moradores de los soles y los futuros habitantes de los soles. Quien en forma displicente y abandonada se levanta tarde y no hace sacrofonesón, no hace el sacrógesis, no hacen la recepcel del día, estos no serán habitantes de los soles, porque pertenecen a los hijos infieles y desobedientes a Dios. Estos pobres hijos de la pereza y de la displicencia, dominados por el desorden de la vida diaria, no tienen mancel en los soles. Están sometidos a vivir en las esferas. Los peores de estos desordenados, displicentes y perezosos, aun siendo hijos de Dios y siendo eterbios en la existencia cósmica, continuarán deambulando los peores, las esferas de delito, dolor y muerte, con toda y la eternidad que les pertenece,
en busca de mejoría en los retornos conscientes e inconscientes, y los menos perezosos y los menos abandonados en esta obediencia serán habitantes de esferas más gloriosas, donde el delito es menos, la enfermedad es menos, el dolor es menos, y las desgracias humanas son menos. Aún los que todavía, en medio de su displicencia, desorden y pereza, se esfuerzan más por la fidelidad doctrinaria respecto a lo ya dicho, tendrán el grandiosísimo privilegio de habitar en esferas superiores, donde la longevidad es superior a las esferas de dolor y muerte. Pero aún para estos desordenados y para estas desordenadas, perezosos y perezosas, desordenadas y desordenados, displicentas y displicentes, todavía no tienen los soles a su alcance, pues la llegada a los soles, verbal y teóricamente, el concepto es muy fácil, y creerlo es muy fácil, pero lograrlo no es muy fácil, tampoco es extremadamente o extremadamente difícil, mucho menos imposible, pues las manceles solares fueron hechas para los fieles hijos de Dios, no para los infieles que por el desorden y el abandono de la vida diaria tienen el torpe concepto que están muy ocupados y que no les alcanza el tiempo para obedecer a Dios. Y les aclaro, aspirantes a los soles y a las mejores esferas del cosmos, que los que caen en estos delitos son exactamente y exactamente los que no han podido superar la negligencia y dominar la pereza. Estas desgracias viven cual venenoso narcótico en el cuerpo, en la mente y en la dormida conciencia de los que han dejado pasar los años, aparentando fidelidad en la doctrina, pero que no han podido dominar la pereza y no han podido fijar el horario que Dios indica para levantarse todos los días, a la hora que deben de levantarse los hijos de Dios. Esto lo digo, pueblo taojudío de verdad, porque un mal número de taoístas, judíos de mentiras, se levantan después que ya haya aclarado, cuando la vibracel manásica ya no existe, pues el maná que alicierta el alma y los seres no solo fue un pan que Jehová le dio a los hebreos en el desierto, es un pan que su producel y su distribucel, tal como así fue dicho a los hebreos, este pan desaparece después que sale el sol, y así como en el desierto, quien no levanta este pan antes que el sol lo derritiera, y el que no lo obtuviera, estaba sometido a pedirle a su compañero cual mendigo, indigente, o de lo contrario, fenecer de hambre. Le aclaro, taojudíos de mentiras, ustedes las perezosas y los perezosos, para levantarse presto, que los que comenzaron el séquito contra Moisés fueron los más perezosos del pueblo, los que siempre se levantaban
después que había salido el sol, cuyos jefes, los peores, que no madrugaban a levantar el maná, fueron Coré, Datán, Abirán y Jón, y toda su familia. Estos hijos del abismo siempre se levantaban después que ya había salido el sol, pues estos egipcios paganos, que sus familias eran mezcla de egipcio y hebreo, no eran de los esclavos de Egipto. Estos eran centuriones y capataces, de los que azotaban a los hebreos y que tenían la infernal libertad de levantarse en tarde. Estos malignos rebeldes nunca aprendieron a madrugar, y el mecanismo que Dios le puso a los hebreos para engrandecer su alma y sus seres fue la Alicertasel manásica. Alicertasel manásica que sólo se halla sobre la esfera desde 2 horas antes de salir el sol hasta cuando la luz del día aparece. Quienes tenemos el privilegio de nutrirnos con este gran maná, alicertamos y aliciertan su cuerpo, su alma y sus seres, disminuyendo así la posibilidad de enfermedades corporales, haciendo que el retorno tenga una mayor longevidad y se viva con menos dolor y menos amenaza de muerte. Este alicierto manásico es el que hace que el alma, la sabiduría, sea como la sabiduría de Dios. Este alicierto manásico es el que acopla los seres existentes en los cimbres, para que no solo tengan la débil ostentación, nutrida de falsedad por la pereza, la desidia y el desorden, de creer que son maestros o maestras, dragones o dragonas, mahatmas varoniles o mahatmas femeniles, demonios o demonias, o peor, creerse en ser luces bellas o heliojares, levantándose a las 6 o 7 de la mañana. Estos pobres taojudíos de mentiras tienen esos títulos solo como una hueca esperanza. Porque para poder tener esos seres dentro de sus materias, tienen que materializarse alicertando sus materias para convertirlas en viterias, cuyo alicierto es la aspiracel del maná. Y digo aspiracel, porque el maná que se come en la actualidad se toma en la respiracel, o sea, en la aspiracel. Y ese maná solo existe 2 horas antes de aclarar el día, hasta la hora en que ya aclaró el día, de tal forma que todas las perezosas y los perezosos que duermen hasta cuando el día ha aclarado, estas pobres criaturas son las más y los más arruinados espiritualmente. Estos pobres taojudíos de mentiras esperan que los lleven a los ajalas, a los gloriam, a las mansiones de los soles, siendo víctimas del peor de los pecados capitales, que es la pereza. Ni en los soles ni en las mejores esferas caben esos pobres displicentes, desordenados, ocupados haciendo nada.
no serán jamás habitantes de los soles ni de las arcaicas esferas donde se vive sin dolor, sin angustia, sin desesperaciones y sin muerte involuntaria. Estas perezosas y perezosos están sometidas y sometidos a continuar en las esferas de dolor, aún sin estar contados entre los perdidos, porque aquí me estoy refiriendo es a los que han sido aceptados como hijos de Dios y que no verán la muerte de sus almas ni de sus seres, pero que por la pereza y el desorden no lograrán el privilegio de vivir en los mejores lugares del cosmos. Tristemente, los taojudíos de mentiras que andan cayendo en esta desgracia son los hijos de los taojudíos de verdad, que los padres los tendrán que acompañar a las esferas infernales por algunas etapas de siglos, porque no les enseñaron, no los sometieron, no los obligaron a llevar a efecto una vida de más y mejor orden, para hacer salvar su responsabilidad ante Dios y ante la ley. Y los hijos que se levantan contra los taojudíos de verdad, oponiéndose a esta costumbre sacra, si ya tienen simbre y figuran como hijos de Dios, serán habitantes de los infiernos y de los valles de Josafat en las peores esferas del cosmos. Porque todo el que no se levanta 2 horas antes de aclarar para cumplir con los deberes que han sido establecidos, por más mutantes que se crean ser, es una fornicaria o un fornicario que está deshonrando a Dios, dándole la energía que presuntamente está mutando a Satán, porque entre tanto que los hijos de Dios están tomando el prana manásico en esas 2 horas antes de aclarar, Satán está sustrayendo toda la energía genética sucia y limpia de los que están durmiendo esas 2 horas. Si son fornicarios, Satán está succionando la inmundicia de su fornicación. Y aún la energía genética que no han fornicado, si son precisamente mutantes a la hora manásica, que son las 2 horas antes de aclarar, Satán está succionando de estos sus siervos la energía genética que hayan mutado. Estén mutando y aún la que no han mutado. Esta hora, por alrededor de la esfera donde el sol va pasando, es una hora excelente para las fuerzas del bien y para las fuerzas del mal, porque los hijos de Dios que se levantan a llevar a efecto lo que Dios ha ordenado, su energía genética es olor de suavidad a los Elohims, y los taojudíos de mentiras, al igual que los profanos de la tierra, que están durmiendo esas 2 horas, están produciendo la energía genética a los demonios y sosteniendo así los infiernos del cosmos. Pues en esto se distingue el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muchos de ustedes equivocadamente creen estar sirviendo a Dios, pero por perezosas y por perezosos, Satán y todas sus legiones
están muy alegres por el servicio que le están prestando, porque su cuerpo son máquinas productoras de inmunda energía genética a Satán y a todos los rebeldes contra Dios. El semen de quien no madruga no es alicierto de dioses ni de ángeles, es alimento de las huestes infernales de los abismos. La experiencia de los siglos ha indicado que los hijos de Dios que caen en la desgracia de la pereza y no madrugan a levantarse para llevar a efecto los deberes que Dios ha ordenado, terminan siendo profanos, fuera de la doctrina de Dios. Y si esa desgracia no los alcanza en el retorno actual, en los siguientes retornos pasan a ser vulgares profanos, común y corriente, igual que todos los parias de la tierra, cuya futura heredad son los peores lugares de fuego y dolor en los peores infiernos. Y lo peor es que no fenecen para siempre, porque tienen simbre. Los hijos del pueblo de Dios que van cayendo en estas desgracias, si sepan enseñar muy bonito la doctrina. El maligno espíritu de fariseo ya está dentro de sus entrañas, porque enseñan lo que no practican. De estos dijo Shiloh bien clarito: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Ese quejido lo oigo siempre en los infiernos, donde sus cuerpos existenciales claman pidiendo misericordia, para ser rescatados de la desgracia que les hizo fabricar la pereza, ante lo cual se envejecen los soles y las esferas y continúan en la esperanza de esa salvación. Los que han sido envenenados de este pecado capital de la pereza tienen todos los argumentos que Satán les ha ordenado para justificar y exponer los motivos por los cuales no pueden madrugar. Y cada día Satán les pone inteligentes explicaciones con las cuales justifican ese grave delito. Estas criaturas se muerden la lengua cuando oigan esta salutación, crujen los dientes, se incomodan demasiado, desean que la doctrina no fuera así, reclaman a Dios porque reparte el maná del cuerpo, el alma y los seres a esas horas. Estas pobres víctimas, unidos con Coré, Datán, Abirán y Jón, dicen: estamos hartos de ese maná, que solo maná ven nuestros ojos. Queremos tornar a Egipto para comer los ajos, cebollas y puerros que allí nos daba Faraón. Estos taojudíos de mentiras quedan encuadrados en los desiertos de los infiernos del cosmos y no pueden entrar ni a los soles ni a las esferas superiores, que son la Gea prometida para los fieles hijos de Dios. Perezosas y perezosos, no se hagan ilusiones, porque por más fieles que se crean ser en esta doctrina, están perdidos para siempre. Los miembros del pueblo de Dios en todos los tiempos, que han apostatado contra la doctrina de Dios y que se han torcido convirtiéndose en enemigos perseguidores del pueblo de Dios,
son todos los que no han sido capaces de adoptar una vida ordenada, levantándose 2 horas antes de aclarar para cumplir con los deberes que Dios ha ordenado. Son sin culpa los que tienen que estar viajando y se acuestan a medianoche y a la madrugada, aunque si sus viajes los toman por costumbre de hacerlos de noche, pasan a ser culpables por no hacer durante el día lo que se debe de hacer y desordenadamente hacerlo durante la noche. Invito a los taojudíos de verdad y a los aspirantes de esta gran doctrina salvadora que se sostengan firmes en estos principios sin desfallecer, que si antes madrugaban de vez en cuando, de la siguiente levantada en adelante comiencen una nueva vida, para que sus aspiraceles de salvacel no se conviertan en torbellino de ilusiones huecas. De igual forma invito a todos los perezosos taojudíos de mentiras a que de la siguiente levantada en adelante nazcan de nuevo. Dejen de ser taojudíos de mentiras y comiencen de la siguiente levantada en adelante a ser taojudíos de verdad. El sistema es muy fácil, sencillo y simple. Primero que todo, tienen que comenzar a ser ordenadas y ordenados en las diarias actividades de su día, y proyectada Inti ordenarlas cada día, eliminando las pérdidas de tiempo en diálogos no indispensables, en conversaciones inoficiosas, teniendo un reloj en su Magdu constante Inti, para que el tiempo les alcance y que las personas que les rodean, ustedes no les quiten tiempo hablando o haciendo lo que no está programado, y ni ellas ni ellos le roben el tiempo a sus mercedes. Sin menestencia de ser groseras o groseros, piden licencia a quien le rodea o a quien le está haciendo conversa para ocuparse de lo que ha programado hacer ese día. Porque les recuerdo a todos los que me oigan que en el cosmos les cobramos toda fracción de minuto de tiempo perdido. Cada instante que pierda es karma y catancia, que queda escrita para ser cobrada, y si no se arrepienten de practicar este grave pecado capital, su salvación es una mentira, porque serán juzgados y juzgadas por el tiempo que hayan perdido, y todo el que sea juzgado o juzgada, el juicio lo echa y la echa a perder. No pongan fecha para comenzar esta renovación de su existencia. Esa fecha no existe y jamás llegará. Esta fecha es Managda cuando se levante. Si no quiere perderse, no ponga fecha. Comience el día siguiente cuando se levante, y el orden de su vida laboral y estudiantil comience ya desde este instante.